¿Dina Boluarte podría ser vacada por un Rolex? No. ¿Tú No. crees que no? No. Aquí lo que va a pasar es que si el fiscal encuentra evidencia para judicializar el caso, es decir, para formalizar una investigación preparatoria, se va a reservar el caso, se va a reservar, entra en suspenso, digamos, hasta que la señora Dina Boluarte deje de ser presidenta de la República. Pero no existe una causal, digamos, que diga, porque existen indicios de la comisión de un delito, se puede pero no vacar la a puede un presidente. acusar. Con Catherine Ampuero, ex procuradora. Catherine, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Comencemos, Catherine, por conocer tu opinión sobre este tema del Rolex y otros relojes de la presidenta, pero en este caso puntual el tema Rolex. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tiene o no tiene que declarar la presidencia y qué consecuencias tendría si no lo declaró o si lo recibió como regalo? Bueno, de hecho que ahí hay un tema de que efectivamente no está consignado en su declaración de bienes y rentas por el valor económico que tienen este tipo de reloj, pues debería haber sido declarado. Pero más allá de eso, yo creo que lo que más debería preocupar acá a la presidenta es el tema de que este es un indicio de un presunto desbalance patrimonial que podría constituir delito de enriquecimiento ilícito, que es un delito mucho más grave que el otro delito del que estamos hablando. Entonces, eso sí, yo creo que es lo que más debería preocupar a la señora presidenta, y por el cual también el Ministerio Público ha iniciado investigación, ¿no es cierto? Entonces, aquí en estas diligencias preliminares que ha dado inicio el fiscal de la Nación, que es el competente, pues ella va a tener que declarar y demostrar si es que los ha comprado, la procedencia de ese dinero con el cual ha adquirido estos relojes, sobre todo en la época en las que los habría comprado, ¿cierto? Claro. Y si los ha regalado, también pues va a tener que, en todo caso, sincerar esa información. Claro, porque el tema es así. Está claro que en su declaración no está. Eso quiere decir que no lo tenía, ¿no? Uno. Dos, lo tiene. Entonces, lo tiene y solo puede haber dos orígenes, ¿no? De la propiedad de ese reloj. O lo compró y la pregunta es ¿con qué plata? Si el sueldo de presidenta y por su declaración no tenía cómo, ¿no es cierto? O sea, ¿de dónde sacó ese dinero? Eso es un síntoma de posible enriquecimiento. Pero el otro es si se lo regalaron. ¿Se lo regalaron a cambio de qué? Porque está prohibido recibir regalos. Y bueno, no tanto habría que ver de quién. Si es un regalo, ¿no? Que estamos ya en la parte subjetiva, y esto no solamente lo digo con respecto a la presidenta de la República, sino en general un alto funcionario del Estado, dependiendo de quién. O sea, en principio, recibir regalos no es algo que esté prohibido, sino hay que analizar en el contexto. Si el regalo viene, por ejemplo, de empresarios que hacen negocios en el país, que participan en licitaciones en el país, evidentemente eso es cuestionable, porque ellos, pues, después como hacía Odebrecht, por ejemplo, te da regalos o hacen aportes de campaña con una clara finalidad de obtener algo a cambio, retorno. ¿Cuál es? Obras, ¿no es cierto? Entonces ahí sí pues es cuestionable. Entonces habría que ver este contexto. Ahora con lo que decías tú, no lo declaró porque no lo tenía. Eso también habría que analizar, porque hasta donde tengo entendido, por lo que ha salido en los medios de comunicación, serían 3 relojes. Uno o dos de ellos son antiguos o tienen algunos años, entonces también puede ser que sí los tuvo, pero no los declaró. Y no los declaró, ¿no es cierto? Entonces ahí habría que ver por qué no los declaró. Puede ser que se los haya olvidado o las razones, pero lo importante aquí, más allá de entrar a subjetividades, es que el Ministerio Público ha iniciado una investigación y aquí se va a tener que transparentar además, forma en que ha adquirido estos relojes. El tema, Fuad Kuri acaba de decir que en realidad ni la Contraloría ni el Congreso, esto es una investigación para la Fiscalía, dice él,
y lo que hay que hacer es esperar que la Fiscalía emita las conclusiones, porque la Fiscalía lo primero que va a hacer es pedir el reloj que tiene un código, tiene un número de serie, y todos estos relojes de alta gama, por el tema de las garantías y lo demás, y los registros contra posibles robos, porque los Rolex son relojes muy buscados por las organizaciones de delincuentes internacionales, tú puedes hacer un seguimiento de dónde se vendió el reloj, a cuánto se vendió y sobre todo quién lo compró. Todo eso está registrado en el numerito del bendito reloj. Y eso va a ser muy bueno para la Fiscalía porque en ese caso va a avanzar muy rápido en las investigaciones, va a ser muy fácil seguir el rastro, digamos, de esos relojes, primero, cuándo fueron comprados, por quién fueron comprados y cuánto costaron, ¿verdad? Entonces va a ser muy fácil seguir toda esa secuencia, toda esa ruta para finalmente, pues, transparentar la información, ya que hasta ahora las respuestas no han sido muy satisfactorias, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué delito? Es decir, si la Fiscalía ha abierto investigación por enriquecimiento ilícito y otro delito más, ¿no? Pero digamos, si acreditara que la presidenta no tiene cómo explicar el origen de ese reloj de $14,000, eso podría concluir que la presunción de enriquecimiento ilícito. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué consecuencia podría tener eso? O sea, la Fiscalía, si concluye que la presidenta ha cometido un delito o hay indicios de la comisión de un delito, tendría que denunciarla ante el Congreso para que habilite a la Fiscalía a proceder. Bueno, ha quedado zanjada la discusión de que un presidente en ejercicio sí puede ser investigado. Y eso yo lo he tenido claro desde el día que denuncié a Pedro Pablo Kuczynski cuando era presidente de la República, porque no existe ningún impedimento legal para que un presidente de la República en ejercicio pueda ser investigado preliminarmente por el fiscal de la Nación, ¿correcto? Y es lo que está haciendo ahora el fiscal de la Nación, investigándola preliminarmente o haciendo diligencias preliminares. Ahora, si encuentra suficiente evidencia para judicializar el caso, es decir, para formalizar investigación preparatoria, aquí se encuentra con un impedimento constitucional, con una protección que tiene el presidente de la República, quien no puede ser acusado durante su ejercicio como presidente de la República por hechos de corrupción, por ejemplo, o hechos de crimen organizado, o hechos de enriquecimiento ilícito. La Constitución política es clarísima cuando señala que el presidente en ejercicio solamente puede ser acusado, por ejemplo, cuando no convoca elecciones, ¿cierto? Claro, y determinados delitos. En consecuencia, por ejemplo, cuando la fiscal de la Nación en su momento presentó una denuncia constitucional en contra de Pedro Castillo, yo siempre fui de la posición, y en este momento también lo soy, que no pueden, tienen que esperar que la presidenta de la República deje el cargo, deje de ser presidenta de la República para que proceda una denuncia constitucional, porque existe una protección a la máxima autoridad del Estado, que es el presidente de la República. La Constitución es clarísima cuando dice que un presidente en ejercicio solamente puede ser acusado por determinados delitos. Y no está el delito contra la administración pública, no está el delito de omisión en una declaración jurada, no está el delito de enriquecimiento ilícito, y las leyes se aplican para Dina Boluarte, para Pedro Castillo o para Perico Los Palotes, siempre y cuando tenga la condición de presidente de la República. La ley tiene que ser igual para todos. Ahora, esta investigación no es muy simple, no es un caso complejo. O sea, con el número de serie del reloj, la consulta al proveedor, te va a aparecer quién lo pagó, cuánto costó, cuánto se vendió, de cuándo es el reloj, etcétera, etcétera. Y las evidencias van a estar claras y le van a preguntar a la presidenta, oiga, ¿de dónde lo sacó? Esa simple pregunta. ¿De dónde lo sacó? ¿Se lo compró con su plata? ¿De dónde salió la plata? ¿Me lo regalaron? ¿A cambio de qué se lo regalaron? Además, usted no puede recibir regalos como presidenta y menos aún de $14,000. Entonces, se encuentra evidencia que el fiscal de la Nación, como para judicializar el caso. O sea, ¿Dina Boluarte podría ser vacada por un Rolex? No. ¿Tú crees que no? No.
Aquí lo que va a pasar es que si el fiscal encuentra evidencia para judicializar el caso, es decir, para formalizar una investigación preparatoria, se va a reservar el caso, se va a reservar, entra en suspenso, digamos, hasta que la señora Dina Boluarte deje de ser presidenta de la República. Pero no existe una causal, digamos, que diga, porque existen indicios de la comisión de un delito, se puede pero no sacar la a puede un presidente. acusar. Ahora, sin embargo, sí podría ocurrir que el Congreso de la República, ante las conclusiones de la investigación con respecto a Dina Boluarte y este escándalo del Rolex, llegue a la conclusión de que ha perdido la capacidad moral para gobernar. Y para eso sí el Congreso está habilitado por la Constitución, por incapacidad moral. O sea, hay que ver la incapacidad moral permanente. Claro. Permanente, la palabra claro, permanente. Pero eso ¿correcto? depende, tú sabes, Catherine, de los votos que tengan en el Congreso. Sí, finalmente Cuando es una decisión y tienen política. los votos, pueden hacer lo que quieran, con razón o sin ella, pero igual votos es lo que necesitan, no razones. Ahora, antes de terminar, Catherine, ¿cuál es tu opinión sobre lo de Martín Vizcarra y el allanamiento del día de ayer? Bueno, en principio hemos visto a un fiscal de la Nación que ha demorado muchísimo en ejecutar esta medida, en solicitarlo al Poder Judicial y lograr esta incautación, porque recordemos que los intocables de la corrupción, las primeras diligencias, los primeros allanamientos y detenciones preliminares fueron de enero, ¿no? El equipo de FICOP, liderado por la fiscal Marita Barreto, hizo las detenciones preliminares de los miembros de esta organización criminal, los intocables de la corrupción, en enero. Y el fiscal de la Nación, recién ahora, después de casi 2 meses, logra esta medida, que la verdad, el factor sorpresa de este tipo de medidas, que es lo que garantiza el éxito de poder recabar la evidencia para acreditar la teoría del caso al Ministerio Público, pues yo dudo mucho que haya tenido tan buenos resultados, porque se ha demorado muchísimo, ha dado tiempo suficiente al líder de esta organización, de acuerdo a la teoría del Ministerio Público, para que pueda ocultar o limpiar, como se dice, la escena del crimen, pueda manipular el material probatorio. Entonces, aquí hubo una dejadez por parte del fiscal de la Nación, demasiado tiempo que ha pasado. Ahora, en cuanto a Vizcarra, pues, de hecho que le ha afectado, ¿no? Al menos anímicamente, pero a veces siento que es un personaje que, un paciente clínico, de pronto, porque primero miente diciendo pues de que ha sido una visita de los fiscales, ¿no? De manera sarcástica, tratando de desprestigiar el trabajo fiscal, y esto no se ha tratado de ninguna visita, que ha abierto la puerta de su casa a las 4 de la mañana para invitarlos a tomar el desayuno, a tomar el té. No, esta ha sido una medida de allanamiento, ¿no? Y no ha sido a pedido de él, como después ha tratado de explicarlo, ¿no? A sus seguidores o a la gente que simpatiza con él. No, esto ha sido a requerimiento del Ministerio Público, que ha requerido al Poder Judicial, y el Poder Judicial ha dado la orden. Y ha sido ejecutada por el Ministerio Público con apoyo de la DIVIAC, que es de la Policía Nacional del Perú. Y la finalidad de este tipo de medidas es poder recabar evidencia que vaya a acreditar o consolidar la teoría que tiene aquí el Ministerio Público, donde se le acusa a él no solamente de ser el líder o jefe o cabecilla de esta organización criminal, los intocables de la corrupción, sino también como instigador del delito de colusión. ¿Qué es el delito de colusión? Es cuando el empresario con el funcionario público se ponen de acuerdo, tienen sus tratativas, esos negociados, para que a cambio del pago de coimas, los funcionarios pues le otorguen la buena pro. En este caso ha sido de Provías descentralizado, que pertenece al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Un modus operandi que Martín Vizcarra tenía desde cuando era gobernador regional en Moquegua, ¿cierto? Y que por eso incluso tiene una acusación donde el fiscal está pidiendo 15 años de pena privativa de la libertad. Claro, ahora, esto cuando yo estuve revisando ayer, Catherine, el requerimiento fiscal y la resolución judicial, es un caso prácticamente terminado, ¿no? O sea, ahí
Las conclusiones de la Fiscalía son clarísimas. O sea, Y son tan claras que por eso, Nicolás, no se entiende por qué el fiscal de la Nación tarda tanto y no presenta ni siquiera denuncia constitucional en contra de Martín Vizcarra ante el Congreso de la República. ¿Cómo es posible que los miembros de la organización criminal ya tengan una resolución judicial que dispone una prisión preventiva de 36 meses para los miembros de la organización criminal y el líder, el jefe, el cabecilla de la organización criminal, de acuerdo a la teoría del fiscal, ni siquiera tenga una denuncia constitucional presentada ante el Congreso de la República? Y el fiscal de la Nación sabe perfectamente que si no presenta esa denuncia constitucional y si el Congreso no autoriza al fiscal de la Nación, él no puede judicializar el caso. Él no puede pedir, por ejemplo, una prisión preventiva en contra de Martín Vizcarra. Entonces, ¿por qué esta omisión por parte del fiscal de la Nación? Claro. Catherine, te agradezco mucho, como siempre. Muy buenos Ha sido días. muy amable.